profesora. Gracias a la profesora Paola. Luis Carlos Reyes, director del observatorio, a quien ya presentamos sus 7 minutos, y se prepara el profesor Juan David Oviedo. Antes que nada, un saludo muy cordial a todos los presentes. Creo que todos han hecho intervenciones muy al lugar sobre lo que deberíamos hacer en medio de esta crisis. Eh, y sin embargo, el día de hoy creo que estamos en una situación en la que tenemos que hablar también con mucha claridad de lo que no hay que hacer. No hay que hacer una reforma tributaria en medio de la peor crisis económica de la historia del país. Mm, Esto no es hiperbólico. Los datos que tenemos nos muestran que la crisis en la que estamos es peor que la crisis del 99, que muchos recordamos. Es peor incluso si nos vamos a los registros históricos de la Gran Depresión de los años 30. Literalmente, desde que tenemos datos económicos en el país, esta es la peor crisis económica que hemos tenido. Y el gobierno nos está proponiendo subirles impuestos a los consumidores a través de IVA a más productos de la canasta familiar en medio de estas circunstancias. Es una política sorprendente y yo creo que peligrosa para la reactivación de la economía, por más que esta reforma tributaria entrara en vigencia el año entrante. La recuperación creo que desafortunadamente hay que esperar que sea lenta. No vamos siquiera a poder empezar la recuperación si no está vacunado un porcentaje muy alto de los colombianos, y pues ya vemos que nuestros vecinos están empezando a vacunar a paso acelerado y a nosotros nos llegó la reforma tributaria antes que la vacuna. Entonces no hay que no hay que subir impuestos en medio de la peor crisis económica de nuestra historia. Eso es lo primero. Eh, Segundo, incluso si supongamos que es cierto que tocara hacer algún tipo de reforma tributaria ya, que no es así. Colombia ha estado obteniendo pues muy buenos resultados en las subastas de su deuda en los mercados internacionales. Creo que la confianza de los mercados internacionales en la deuda colombiana es bastante mayor que lo que se trata de vender a la hora de vender la necesidad de una reforma tributaria. Pero suponiendo que fuéramos a hacer una reforma tributaria, el primer paso es hacer una reforma tributaria progresiva. En Colombia tenemos un nivel de tributación del capital que está por debajo del promedio de los países de la OCDE, es decir, tributación entre si uno suma utilidades de las empresas y los dividendos que estas les pagan a los inversionistas. Y pues no es fácil entender por qué el gobierno insiste en minimizar estos impuestos al capital, a la vez que le sube cada vez más los impuestos a los consumidores. No tenemos todavía la propuesta de reforma tributaria que el gobierno ha dicho, pero yo sospecho que la hoja de ruta es bastante clara y es la primera propuesta de ley de financiamiento del 2018, en la cual también se busca ponerle más impuestos a los trabajadores, ampliando pues el número de personas que contribuyen con el impuesto de renta. Y si bien estas son cosas que podríamos considerar después de que el capital esté pagando los impuestos que debe pagar, este no es el momento, va en contra de los principios constitucionales de nuestro contrato social como país, y no debe hacerse. ¿Qué medidas debemos empezar a tomar pasando a lo positivo para salir de esta crisis? Creo que desafortunadamente no hay medidas rápidas, no hay curas mágicas, pero deberíamos empezar a invertir en educación en serio. ¿Sí? En Colombia, si vemos el nivel de... A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué países, qué tipos de economías han tenido un desempeño medianamente aceptable frente a esta pandemia? Son aquellos en los cuales el capital humano acumulado de la gente les ha permitido concentrarse en ese tipo de trabajos que requieren un alto nivel de capital humano que pueden hacer de manera remota. ¿Sí? Por ejemplo, en Silicon Valley, donde está la innovación en software tecnológica concentrada pues, en Estados Unidos, más de la mitad de los trabajos se pueden hacer de forma remota, pero uno no llega ya de un día para otro, uno llega ya con una excelente inversión en educación. Y si nos vamos a ver cómo está Colombia, el gasto educativo en Colombia entre público y privado, eh, por estudiante, en términos de poder adquisitivo, es alrededor de una tercera parte de lo que es en el promedio de los países de la OCDE. ¿Sí? A veces yo veo que se maneja el porcentaje del gasto educativo como porcentaje del PIB, pero pues a un estudiante no le... O sea, si yo soy estudiante, a mí no me afecta ese denominador de qué tan pobre es mi país. O sea, no hace que sea mejor mi educación el que el PIB sobre el que estoy dividiendo esto sea grande. Necesitamos invertir más en educación,
y en buena educación, claro está, para que las generaciones que en este momento estamos desperdiciando intelectualmente con la baja calidad de nuestra educación pública, tengan la esperanza, la oportunidad de tener esos trabajos altamente productivos que a los países desarrollados les han permitido enfrentar esta pandemia mucho mejor que nosotros. Eh, ¿Cómo llegamos allá? O sea, si estamos hablando de triplicar presupuesto en educación, siendo ya uno de los rubros grandes que tenemos en el presupuesto general de la nación, necesitamos una reforma tributaria, no en medio de la pandemia, pero sí a futuro. En este momento Colombia tributa alrededor del 19% del PIB, el promedio latinoamericano es 22% y el promedio de la OCDE es 36%. Entonces necesitamos una reforma tributaria que ponga primero a pagar al capital, luego hablemos de los consumidores y los trabajadores, cómo se ven afectados, y eso tiene que financiar un gasto público que de manera directa o indirecta solvente una educación que nos haga más productivos. Puede ser de manera directa a través de inversión en excelente calidad de educación pública, puede ser de manera indirecta precisamente a través de algún tipo de renta básica que puesta en manos de los padres de familia les permita invertir en el bienestar de los hijos. Yo estoy convencido de que quienes tienen el mejor interés de los niños en mente son los padres, así que a mí no me inquietaría, por ejemplo, que una parte importante de nuestra política educativa fuera darles a las familias los ingresos que necesitan para que ellos escojan los colegios que les parece que tengan a bien darles a sus hijos. Pero lo cierto es que necesitamos poner estos recursos en manos del grueso de la población trabajadora colombiana, y lo que menos necesitamos es una reforma tributaria en medio de esta crisis económica para tapar el hueco fiscal que el mismo gobierno abrió recortándoles impuestos a las empresas, tapar ese hueco fiscal poniéndole esos impuestos a los consumidores colombianos. Muchas gracias a Luis Carlos. Le ofrezco la palabra al profesor Juan David Oviedo y se prepara el profesor Gonzalo Hernández. Muchas gracias a todos los organizadores del evento. Un saludo especial para mis compañeros de este panel y para las personas que nos acompañan en la transmisión. Yo quisiera complementar las intervenciones previas que me antecedieron desde la visión macro con una visión un poquito más microeconómica para contar un poquito que tenemos que cuidar a la gente. Y quiero contar que en Colombia contamos con los recursos para asignar una renta focalizada para que nadie se muera, nadie se acueste a dormir con hambre en el país. En este momento contamos con los recursos y deberíamos hacer eso. Y lo primero que deberíamos hacer sería hacerlo bien. Me gustaría contar un poquito más allá de la historia que contó Mauricio Cárdenas con los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Estos tres programas en Colombia existen hace un tiempo, pero quisiera añadir que solamente el año pasado, durante los 2 meses de estado de emergencia, se aprobaron 9 transferencias extraordinarias a la población más pobre. Todos conocemos que existe el ingreso solidario, todos sabemos que está en marcha la evolución del IVA. Adicionalmente, los ingresos que ya reciben las personas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, se aprobaron transferencias extraordinarias a estos 3 grupos que ya estaban recibiendo recursos adicionales. Entonces, vamos en 5. Y adicionalmente se aprobaron transferencias extraordinarias a gestores culturales, artistas, campesinos y reinsertados. Sí, tenemos como una encrucijada de muchas transferencias que podrían unificarse. Es más, nosotros en este momento contamos con el mecanismo legislativo, que es la evolución del IVA, para llegarle a todas las personas pobres. Este mecanismo se creó para llegar a todas las personas pobres, pero en este momento no está siendo real. En este momento la evolución del IVA está llegando a 1 millón de hogares que ya son beneficiarios de Familias en Acción y Colombia Mayor. Entonces, lo primero que deberíamos hacer en políticas públicas sería hacer bien las políticas públicas y no empezar a dividir, sino centralizarnos en una sola tarea y hacerla bien. Menciono esta mención de hacer las cosas bien porque realmente estamos haciendo muchas cosas mal. Y antes que pensar en una nueva reforma tributaria, lo que deberíamos hacer sería corregir las cosas que estamos haciendo mal. Previamente también se mencionó, por ejemplo, las virtudes del programa de apoyo al empleo formal, el PAEP. Pero me gustaría compartirles que el programa estuvo diseñado de una forma muy corta desde el principio, que excluyó a muchas personas del mismo. Y, por ejemplo, en este momento, después de 3 modificaciones que tuvo mediante decretos con fuerza de ley y después de la modificación que tuvo en el Congreso de la República, el programa deja por fuera las personas con 1 y 2 empleados.
que precisamente son muy vulnerables. Entonces, antes de hacer una reforma tributaria, solucionemos este programa del empleo formal para hacerlo bien y cubrir precisamente a las personas más vulnerables que están arriesgando sus empleos, como personas con un empleado en la peluquería y demás que ya hemos mencionado. Otro elemento de política pública que siento que queríamos hacer bien era asignar mejor los recursos. En este momento, el país está sufriendo una incertidumbre muy grande por cuándo va a empezar el plan de vacunación, y lo que sabemos desde las expediciones de resoluciones de traslados para los recursos es que hasta el momento nos hemos ejecutado, hemos comprometido 3 billones de pesos para la adquisición de vacunas, de los cuales solamente uno se giró el mes pasado, enero. Nos cogió la noche. Y lo menciono, 3 billones de pesos, mientras teníamos 20 billones de pesos guardados en el Fondo de Mitigación de Emergencias. Entonces, de haber hecho un traslado hace 2 meses, nos hubiese ahorrado 2 meses en acceder al plan de vacunación en el país. Esa es como el horizonte que tenemos en políticas públicas, y que, insisto, antes de pensar en reformas tributarias, deberíamos pensar en arreglar las políticas públicas que en este momento ya estamos implementando y que estamos implementando con errores y con falencias. Y finalmente quisiera hacer una reflexión sobre de dónde sacar los recursos. En Colombia es de común conocimiento que los recursos que emplea el gobierno nacional, que son de toda la ciudadanía, de todos los colombianos y colombianas, no se manejan con transparencia. Menciono esto porque los proyectos de ley económicos más importantes, como son el presupuesto general de la nación, las 2 reformas tributarias que llevamos en este Congreso, en este gobierno, y el presupuesto general de la nación y el plan de desarrollo, no fueron debatidos públicamente en espacios en los que la ciudadanía pudiese conocer cómo se estaba trazando y cómo se estaban acordando la distribución de los recursos de la ciudadanía, sino que fueron debatidos y acordados a puerta cerrada en el Ministerio de Hacienda, en espacios que no tienen transmisión pública y que en algunas ocasiones ni siquiera los asesores de los congresistas pueden entrar. Entonces, en este momento, la falta de transparencia se configura como un gran incentivo para que los colombianos se evadan impuestos. En este momento, si a un colombiano le aumentan los impuestos, simplemente va a tener un raciocinio de decir como, ¿yo para qué voy a pagar más si no sé la forma en la que se lo están gastando? Yo no confío en ese gasto. Y en ese orden de ideas, creo que la mejor forma que podríamos tener para aumentar el recaudo, sin subir ningún impuesto, es simplemente contar cómo nos estamos gastando la plata de forma detallada. Podríamos empezar con el gobierno nacional y el Congreso de la República pidiéndoles que por favor publiquen los presupuestos nacionales de la nación en Excel. Este presupuesto, que es el más importante de los colombianos, no está publicado en Excel. Esto es como una vergüenza que nos pone a los investigadores a pasar los datos a mano desde documentos PDF. Y finalmente, simplemente para cerrar con esta invitación, me gustaría invitar a los senadores aquí presentes a que cuando pasen los siguientes debates económicos en el Congreso de la República, ya sea una próxima reforma tributaria, los presupuestos generales de la Nación, inviten a que estos debates no sean a puerta cerrada del Ministerio de Hacienda, sino que cuenten con una transmisión pública de la ciudadanía. Muchas gracias, Juan. Y esa propuesta suya es lo que estamos impulsando a partir de esta sugerencia. Me la han hecho en el chat. Este panel tan valioso, les informo a todas, a todos, vamos a transmitirlo por el canal Congreso, vamos a desgravarlo como sugirió el senador Luis Fernando Velasco para convertirlo en documento y vamos a difundirlo de la mejor manera posible. Seguramente en los debates de la reforma tributaria, si la presentan, esperamos también que el SD por proposición pueda invitarlos e invitarlas a ustedes los expertos para que ilustren no solamente a este grupo de una docena de senadores, sino ojalá a todo el Senado de la República y a los representantes a la Cámara sobre estas discusiones. Le ofrezco la palabra al profesor Gonzalo Hernández y se prepara el senador Guillermo García Realpe para que haga sus comentarios a este segundo panel, y a los economistas que nos acompañan les ruego luego la paciencia porque los senadores Temístocles Ortega, el senador Velasco, el senador Rodrigo Lara van seguramente a ofrecerles su opinión y también preguntas para que en esta segunda ronda ustedes puedan responder las inquietudes que han suscitado sus distintas apreciaciones. Profesor Gonzalo Hernández, y se prepara el senador García Realpe.
Senador Barreras, Miguel Samper, muchas gracias por la invitación y un gusto, un saludo muy especial para todos. Un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio de reflexión del que obviamente uno aprende mucho. Mi primer comentario tiene que ver con que al escuchar todas estas intervenciones, así como en algún momento Friedman tuvo que acuñar la frase de en tiempos de crisis todos somos keynesianos, al parecer la frase con la que vamos a tener que vivir este momento va a ser el de todos somos socialdemócratas. Y yo creo que la razón por la que esto va mucho más allá de un simple comentario jocoso es porque la crisis, la forma como ha evidenciado, como ha desnudado una serie de problemas estructurales de la economía y del acuerdo social, y la forma como nos empieza a suscitar un escenario aún muy delicado en el futuro, hace que tenga que enfrentarse con una priorización en lo social, pero además con mucho pragmatismo que se escapa de los extremos ideológicos. Y precisamente la socialdemocracia genera un espacio en el que ese tipo de ideas pueden confluir. Yo creo que ese es un primer principio para poder luego orientar las políticas que se van a mencionar durante todo este foro acerca de reactivación económica. El segundo principio es que políticamente el discurso económico va a tener que ser mucho más sofisticado que antes. Es decir, no vamos a poder caer en esos extremos de si emitir o no emitir, de si dar subsidios a la población o no darlos, si invertir en infraestructura o no hacerlo, si intervenir el mercado o no hacerlo, sino que nos invita, una situación tan crítica como la actual, nos invita a tener un diseño mucho más riguroso y sofisticado en el que la ideología no va a tener el papel protagónico, sino la efectividad de las políticas. Y en ese marco yo quiero proponer dos cosas muy concretas. Esta crisis ni empezó en el momento en que apareció la pandemia, ni va a terminar en el momento que tengamos una inmunización del 70%, que por cierto, The Economist pronostica que para el caso de Colombia probablemente se va a cerrar a finales del año 2022. Significa que tenemos que atender políticas en tiempo de crisis por un periodo de mediano y largo plazo. Y para eso se necesitan dos grandes frentes. Un primer frente que reconozca que estamos en una emergencia y un segundo frente que reconozca que tenemos que sanar fracturas estructurales de la economía. No podemos irnos por un lado o por el otro, porque si se terminan prometiendo soluciones estructurales, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese 40% o 50% de la población que en este momento vive por debajo de la línea de pobreza? ¿Qué vamos a hacer con el nivel de desigualdad en el que nos encontramos? ¿Qué vamos a hacer con el saldo de 3,3 millones de desempleados y una tasa de desempleo de 13,4%? Pero tampoco podemos concentrarnos únicamente en la coyuntura sin vislumbrar que tenemos una oportunidad de oro para poder diseñar políticas de cambio estructural, de desarrollo productivo, de competitividad. En concreto, yo creo que por el camino de tener una emergencia, se deben implementar desde ya empleos de emergencia. Y estos empleos de emergencia, bien diseñados, con participación ciudadana, con mecanismos de participación regional, con articulación del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, otros gobiernos locales, con un seguimiento, con un mecanismo de transparencia como el que estaba mencionando Juan David y Luis Carlos desde el observatorio. Ese tipo de cosas generan oportunidades y capacidades institucionales que son útiles no solo para atender la emergencia, sino para atender medidas que apuntan más al desarrollo a largo plazo. Yo creo que ese es un primer elemento. En términos muy prácticos, es la posibilidad de desarrollar unos pilotos que pueden cumplir con las siguientes condiciones. Pueden desarrollarse rápidamente, es decir, deben ser proyectos en donde los montos máximos de esos proyectos no superen, por ejemplo, los 3.000 millones de pesos, en donde se pueden empezar a articular algunos de los mecanismos ya utilizados por las autoridades locales para atender temas de seguridad alimentaria, de educación, de puestos de salud, sabiendo que en muchas regiones del país no cuentan con los servicios mínimos de salud para su población. Se puede integrar un tema de intensidad laboral, porque serían proyectos que no requieren de grandes capitales, y se puede además priorizar algunas de las poblaciones que sabemos que han sido particularmente afectadas por la crisis, entre ellos las mujeres, que presentan
una tasa de desempleo 7 puntos porcentuales más alta que la de los hombres, y los jóvenes que presentan tasas de desempleo de 21%, la población no tiene ni ingreso ni trabaja, puede llegar a cerca del 30%. Senador García Realpe, ¿quieres apagar el micrófono? Gracias. Siga, profesor. Muchas gracias. Entonces, esta es una oportunidad de ¿qué? Es una oportunidad de aprovechar capacidades productivas que en este momento se encuentran en un estado improductivo. En el mediano y largo plazo, esas capacidades institucionales del Estado pueden ser muy útiles para hablar de cambio estructural y competitividad. ¿Qué significa esto? Que podamos diseñar proyectos de gran escala en donde movilicemos recursos y factores productivos de sectores de baja productividad a sectores de más alta productividad. Ahí vamos a tener que hablar de diversificación productiva, vamos a tener que hablar de diversificación exportadora, de tener un portafolio mucho más amplio en donde lo minero energético, lo petrolero ocupa una participación más pequeña, no porque se haya abandonado, sino porque se han incentivado otros sectores de más alta productividad. Esa es la única forma de lograr que esos empleos de emergencia luego vayan transitando a unos empleos con mayor estabilidad, en donde los ingresos de la población dependan mucho menos de políticas de subsidios que son necesarias en el momento de la emergencia, pero que no deberían ser el soporte para el desarrollo de mediano y largo plazo, sino a través de la creación de empleo. Yo con este planteamiento en donde reconocemos la emergencia, reconocemos que hay oportunidades para un desarrollo de mediano y largo plazo y en donde tenemos que ser muy prácticos para identificar programas piloto, programas especiales, en donde se puedan atender esos dos objetivos a la vez. En ese marco, quiero plantear también que esa es la oportunidad de empezar a cerrar una serie de brechas que han persistido en la economía colombiana por mucho tiempo. Y para terminar mi intervención, quiero decir que esta convergencia política que hoy permitiría decir que en tiempos de crisis hace que todos seamos socialdemócratas, en realidad es porque surge del reconocimiento de que de lo que estamos hablando al hablar de bienestar, al hablar de empleo, de reactivación económica, es que de no hacerlo permitiríamos que se termine minando la legitimidad de la democracia. Eso es lo más importante. La indignación de la población por el estado de pobreza en el que se encuentra, por el desempleo, es una indignación genuina que debe ser recogida por los acuerdos políticos y creo que eso se está entendiendo desde diferentes orillas de posicionamiento político en el país. Muchas gracias.